Bienvenidos nuevamente a la hora del Gandur. En el micrófono Cristóbal Ruiz una vez más, con otro tema de reflexión para ustedes. Los que ya me han escuchado antes probablemente recuerden que utilizo un cuento al final del tema para ilustrar mi reflexión. Pero esta vez voy a usar el cuento al principio. Ahora les voy a contar un relato de mi autoría. Es algo muy sencillo, pero con un gran significado. Se trata de un hombre común que de repente descubre cómo le hizo para llegar a ser feo y comienza de la siguiente manera. ¿Cómo llegar a ser feo? Algo se disolvió de repente a su alrededor. Una sensibilidad vagamente familiar lo arrebató. Sus ojos bien abiertos miraban los colores, la luz, el mar, los árboles y las flores, como si los viera por primera vez. Pero sabía que no era el caso, porque antes no podía precisar cuándo. Sus ojos veían el mundo con esa intensidad. Sí, en otro tiempo había pasado por esa experiencia. ¿O era la misma? ¿Cómo explicarlo? Una ráfaga de aire le llevó el olor a hierba recién cortada y lo disfrutó tanto que sintió escalofríos. En la lejanía, contra el horizonte de un azul inédito, danzaban las palmeras enervadas por un sol de vida. El graznido de las gaviotas no había cambiado. Su vitalidad seguía siendo como cuando era niño. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios al evocar aquellos crepúsculos en que les arrojaba migajas a las aves marinas. Recordó también el aroma de los bombones flameados en las fogatas de los campamentos, el sabor y la textura del chocolate derritiéndose contra su lengua, los colores de su primera pelota, el sabor de sus lágrimas cuando descubrió que su rana estaba muerta. De improviso, algo se alteró en su corazón, porque al evocar esos recuerdos advirtió que un momento antes ¿se trataba de años? Él había perdido el secreto para disfrutar con igual intensidad su alegría o su pena. Sí, en esa hora recordó que de niño él podía saltar del llanto más desolado a una risa gorjeante de alegría y viceversa, que incluso lo hacía en cuestión de instantes, y claro que no se trataba de ninguna figuración. Sin embargo, no era el momento de salir corriendo tras los recuerdos que, si bien eran hermosos, no dejaban de ser pasado y estaban muertos. No había tiempo para desperdiciarlo. El aroma invencible del Pacífico reclamaba toda su atención. Un cangrejo ataviado con chispeantes destellos anaranjados fue a plantarse frente a sus ojos y se miraron con recíproco asombro. El sol brillaba sobre la caparazón del crustáceo con tal singularidad que los efectos lo abrumaron. Un frío inesperado le causó estremecimientos, pero hasta esa molestia resultó asimilada de buen grado por su ánimo de celebración. Y justo en ese momento lo recordó. Él había nacido increíblemente bello, pero al ir creciendo aprendió muchísimas formas de cómo volverse feo. Por eso se volvió competitivo, celoso, violento, destructivo, ambicioso, egoísta, hipócrita, y terminó tan ocupado en fortalecer esos rasgos de su personalidad que la vida se le desvaneció en las manos. ¿Cómo era posible que se hubiese olvidado de sí mismo por tanto tiempo y que lo viniese a descubrir justo cuando se moría? ¿Cómo pudo ignorar la vida si era un geyser de sorpresas y misterios con poder para deslumbrar incluso a una piedra? ¿Desde cuándo estaba muerto en ese maravilloso cuerpo vivo? Alguien llegó a su lado. Su voz era desconocida. No pudo ver su rostro porque para entonces la oscuridad era total. Pero en ese último instante, sus oídos aún tenían vida para escuchar el reporte que transmitió por su radio aquel extraño. Ya estamos junto al auto que nos reportaron accidentado. Tenemos un hombre de mediana edad. No presenta signos vitales. Al parecer, acaba de morir desangrado. Él intentó moverse. Quería gritar para que lo reanimaran. Ese accidente no podía interrumpir su viaje. Tenía 2 hijas gemelas. Era su cumpleaños y por eso la velocidad a la que viajaba. No podía fallarles una vez más. Al menos ese día no. Ya les había prometido llegar. Él necesitaba regresar a su lado, pero sus razones personales no contaban en ese momento crucial. Y la muerte lo disolvió todo, exceptuando su profundo anhelo de volver al mundo, porque a lo largo de todos esos años que había invertido para descubrir cómo llegar a ser feo, él se había olvidado de la vida y, ahora,
Él necesitaba vivir. Cualquiera que haya oído este cuento con un poco de atención, seguramente sintió que nuestro protagonista se quedó a medias, con ganas de vivir. Y eso en verdad no es un juego. A todos alguna vez les ha tocado experimentar la insatisfacción en mayor o en menor grado. Por ejemplo, cuando salen a la playa, se llega la hora de regresar justo cuando apenas están empezando a relajarse. Precisamente cuando ya pasaron los excesos de la celebración, de sentirse libres y ¡plop! Se llegó la hora de volver a la rutina diaria. O incluso despertamos cuando estábamos en la mejor parte de un hermoso sueño. Lo mismo sucede cuando se llega a la hora de morir. Es común saber que ni los ancianos desean partir. Y si acaso alguien busca la muerte, por lo general está huyendo de la vida. Tal vez una enfermedad muy dolorosa, tal vez una decepción insoportable, o tal vez una desgracia personal que no saben cómo superar. En fin, es preciso darnos cuenta que si no queremos morir es porque no hemos vivido. Así de simple. De hecho, si vamos al cine y resulta que no vimos la película, lógicamente no queremos irnos de la sala de proyección. En este momento, vea usted a su alrededor. Y tiene que haber por lo menos una persona que usted aprecie, a la que le deba un favor, a la que usted ame, a la que le debe una disculpa. Pero hacer esas cosas no es fácil. Pocas veces nos enseñan a comportarnos de manera positiva con los demás. Nos han enseñado a estar a la defensiva. No vamos a permitir que los demás nos ganen o que nos hagan sentir mal. Si nos gusta la camisa de un amigo, hacemos un comentario evasivo. ¿Dónde compraste tu camisa? ¿Cuánto te costó? Etcétera. Pero son pocas las personas que se animan a decirlo de manera directa y honesta. ¡Qué bonita está tu camisa! ¡Qué bien te ves con ella! Eso simplemente aprendimos a juzgar lo inapropiado, aunque sea lo más correcto. Vivir con intensidad es decir y hacer las cosas que de verdad sentimos, mas no las que nos hicieron sentir. Y aunque parece lo mismo, hay un gran abismo de diferencia. Si nosotros estamos tranquilos y si de repente alguien nos insulta, reaccionamos con furia. Pero eso, en realidad, nos hicieron sentirlo y acabamos haciendo algo que nosotros no sentimos de verdad. Por eso, luego nos arrepentimos de cosas que dijimos cuando estábamos enojados. Nadie puede vivir su vida con intensidad si dedica su tiempo a difamar, a criticar y a emponzoñar a los demás, porque simplemente no se da tiempo para vivir su propia vida. Si su esposa hizo una comida muy rica, dígaselo. Celébrela, felicítela. Si su empleado es muy eficiente, también dígaselo, aun cuando corra el riesgo de que le pida un aumento de sueldo. No esperen a que las personas mueran para contar sus virtudes. ¿Cuánto hace que no le dicen a su hijo que lo quieren? ¿Cuánto hace que dejaron de cortejar a su esposa? ¿Que no visitan a su padre, a su madre? ¿Cuántas veces sienten ganas de hacer esas cosas y simplemente no lo hacen? Bien. Cuando reprimen esos impulsos, dejan de ser ustedes. Y lo mismo aplica cuando se callan ante una injusticia que padecen. Porque así como se puede hacer cualquier comentario positivo con el debido respeto, también se puede hacer un reclamo sin portarse grosero. Eso es vivir con intensidad. Si está enamorado, no tenga miedo, dígaselo a quien ama. Si nunca lo dice, la respuesta siempre será no. Nunca golpee a sus hijos en un momento de arrebato o de ira. Si el niño amerita una llamada de atención, asegúrese de no hacerla por coraje, sino por amor. Si necesita un regaño, no lo administre con ánimo destructivo, sino buscando un objetivo de comprensión. Sea firme si es necesario, sea severo, sea contundente, sea inflexible cuando así requiere el caso. Pero no utilice los errores de los demás para ponerse como ejemplo y presumirse mejor que ellos. Hágase una vida propia e invierta lo mejor de sí mismo en ella. Solo quienes no tienen una vida plena e intensa son los que viven para reprobar, criticar, ensuciar, denostar, etcétera, etcétera. Si usted hace pan, si usted hace zapatos, y si usted los hace con alegría, con dedicación, con responsabilidad, con creatividad y con amor, ocurrirá un pequeño milagro. De repente, todos empezarán a decir que usted es el mejor zapatero, el mejor panadero,
y cuando se llegue la hora de partir, se irá feliz de haber vivido con plenitud. Ser bueno no es ser tonto. Decir que respetamos, que admiramos, que apreciamos, que amamos, que apoyamos a los demás, no nos vuelve débiles, ni lambiscones, ni serviles, ni barberos. Nos vuelve auténticos. A todo mundo le hace falta una palabra de aliento, un abrazo, un respaldo. ¿Y sabe qué? Cuando su vecino, su compañero de trabajo, su comadre o quien sea se dé cuenta que usted sacó la mano por él, se volverá para siempre su amigo. Viva su propia vida, sonría con sinceridad, salude con buena disposición, reclame con respeto, admire sin envidia, pida permiso, dé las gracias. No deje que los demás le roben sus sueños, ni ande de aguafiestas. Si pide prestado, pague. Hágase responsable de su familia, de su casa, de su pueblo o de su país en la medida que le corresponda. Eso es vivir plenamente, vivir con intensidad. No significa que debamos ir saltando de un exceso al otro. Se trata de ser feliz con lo que se tiene y dejar de sentirse culpable por lo que le hace falta. Observen las flores de temporada. Cuando llega su hora, se marchitan, luego pierden color, se secan y se abandonan al viento, pero nunca se vuelven feas, siempre son naturales, siempre viven momento a momento, y en cambio, ¿se han fijado en las abuelas que se ponen minifalda? ¿O en los abuelos que persiguen quinceañeras? Esa es una manera de volverse feos. Así nos volvemos cuando no tenemos el valor de vivir con intensidad cada etapa de nuestra vida. Por eso en el barrio la persona que se vuelve chismosa, porque no resiste la tentación de volver despreciables a los demás, acaba destruyendo su propia credibilidad, y eso la vuelve fea. No son los años, ni las arrugas en el rostro, ni los kilos de más los que nos vuelven feos. Nos vuelve feos la ingratitud, la maledicencia, la traición, la codicia, el rencor, la envidia, la mentira y todas esas cosas que nos impiden vivir con plenitud. Recuerden que podemos ser felices cuando queramos, donde queramos y aunque los demás se aseguren de que no podamos. Fíjense bien, se los voy a repetir. Recuerden que podemos ser felices cuando queramos, donde queramos y aunque los demás se aseguren de que no podamos. Es todo por hoy. Muchas gracias por permitirme compartir estas palabras con ustedes. No se olviden de vivir con alegría. Tú mereces amor. Tú mereces un mundo mejor. Tú mereces más y mejores oportunidades. Y las mereces aquí y ahora, en esta vida.